llevo casi 10 años activamente trabajando en eSports y gran parte de mi carrera pues la he realizado precisamente en este tema, ¿no? En organizar y administrar competiciones. Hoy venía a contaros un poquillo sobre ello porque, como hemos dicho, es un tema creo que a todos nos interesa, es un tema del que no se habla mucho y bueno, yo os podríamos tirarnos un montón de horas aquí hablando sobre esto, pero es verdad que no tenemos mucho tiempo y voy a intentar daros un poco visión general o al menos de comienzo, ¿no? De qué va esto, ¿no? De qué es esto de administrar competencias. Entonces, es importante, ¿vale? Muy importante cuando vamos a administrar una competición es tener en cuenta ciertos elementos, ¿vale? Y me gustaría explicaros un poco para que sepáis de qué estamos hablando. Quiero hacer un poco comparativa, ¿no? Con lo que normalmente conocemos. Normalmente conocemos las competencias de deportes tradicionales, ¿no? ¿Y qué diferencia básica hay en esto? Pues que estamos en un mundo, aquí en eSports estamos en un mundo virtual, ¿no? Y al tener un mundo virtual dependemos muchísimo de la tecnología y como todos podemos pensar, al final hay una parte en la que nosotros no tenemos control, ¿vale? Dependemos de ella. Entonces, esto es susceptible pues que pueda haber errores, ¿no? Que puedan pasar cosas y entonces esto va a determinar cómo voy a estar yo predispuesto para el trabajo, ¿no? Tengo que estar atento, ¿no? Tengo que estar ahí, ready to go. También es muy importante saber pues, que al final la infraestructura que necesitamos es más grande, ¿no? Y es más compleja. Entonces necesitaré gente también más especializada en ciertos temas concretos. La accesibilidad, obviamente, como estamos en Internet, gracias a esto damos, ¿no? Todo el mundo puede participar en esto. Y eso también es importante que lo tengamos en cuenta ya que pues tenemos que tener en cuenta cuál va a ser nuestro mercado, ¿no? ¿Quiénes van a ser los que vais, ¿no? Los jugadores que van a jugar en nuestras competencias. Y entonces, claro, tengo que tener en cuenta cosas pues como el horario, ¿no? El idioma, la cultura que tienen para saber cómo tratar con ellos de la mejor manera. Claro, si voy a intentar hacer una competición en Guatemala y pongo la competición a las 10 de la mañana, pues y estoy esperando que jueguen personas, ¿no? O chavales que están chicos y chicas que están en el colegio, pues obviamente a las 10 de la mañana, pues igual está estudiando, obviamente no se van a poder apuntar. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y es muy importante al final saber ¿por qué hacemos competiciones? Las competiciones son totalmente primordiales en este sector, es lo que ayudan a crear comunidad, ¿no? Y el hecho de que una competencia, la sensación de ella sea buena, o sea mala, puede incidir totalmente en el sentimiento de la comunidad, ¿no? Al final esto sabemos todos que aquí estamos porque esto nos genera una pasión, ¿no? Son videojuegos, nos encanta, ¿no? Redes, estamos súper contentos, ¿no? De competir y el hecho de que todo vaya bien va a influir, ¿no? En el que queramos volver, en el que queramos seguir. Entonces, para que entendamos un poco de qué va esto, ¿vale? Necesitamos saber qué agentes o qué personas, ¿no? Qué entidades participan en todo esto. Entonces, la primera pieza importantísima, obviamente, son los jugadores y los equipos. Sin ellos, obviamente, no tenemos competencia. Entonces, van a ser muy importantes, ¿no? Yo como administradora voy a tener que estar muy, muy concentrada, ¿vale? En este punto, ¿no? De ahí tengo que también pensar en que voy a tener probablemente patrocinadores y ellos nos van a ayudar, ¿no? Nos van a apoyar la competición. Entonces también tengo que tener en cuenta a ellos. Los producers y los desarrolladores, obviamente este es clave, ¿no? Sin él no tenemos juego, no tenemos liga. Los medios de comunicación, que al final van a ser los que, pues, donde nos vamos a dar a conocer. Y las plataformas de transmisión que obviamente, ¿no? Todo deporte, toda competencia se acaba retransmitiendo, pero aquí en eSports esto nace de la mano, ¿no? Va de la mano, es importantísimo, ¿no? Este ítem. Los organizadores, que es donde vamos realmente a centrarnos. Y aquí nombro el espectador porque va a ser mi otro elemento clave, ¿vale? Igualmente, tenemos que entender que esto, aparte de de tener especialidades y disciplinas, ¿no? Y tener un eSport entre manos, también hay una parte en la que esto lo ve gente. Y es muy importante que ese receptor, ¿no? Ese espectador, esa persona que está ahí sentada, ¿no? Viendo nuestra competición, también se lleve una buena sensación de ello, ¿no? También tenga
una buena sensación cuando lo ve y también le creemos sensaciones a él. Entonces, el hecho de que la competición vaya bien o mal también influenciará en esto y es súper importante que lo tengamos en cuenta. Dentro de los organizadores, vamos a ver diferentes perfiles. Estos son algunos de ellos, obviamente. No entro en mucho detalle porque podríamos partir, ¿no? Y empezar a sacar un montón de perfiles, pero es verdad que muchas veces, dependiendo de la competición, habrá más o habrá menos, o habrá perfiles que será una persona igual haciendo varios o serán varias personas haciendo cada uno. Pero para que suenen un poco y los tengamos en cuenta, primero tendríamos la parte del el equipo de producción, que este sería pues en todo evento que tengamos, que sea presencial o que sea online, esto mismo que estamos haciendo ahora mismo, esta conversación que estamos teniendo, ¿no? A través de online, hay un equipo de producción detrás. Entonces, es los que se van a encargar pues, de toda la parte de, lo diré, de las cámaras y de la producción del evento. Y por la parte de competición vamos a tener, ¿vale?, diferentes perfiles. Podríamos tener el Ops, ¿vale?, el League Operator, que sería la persona que va a administrar y va a supervisar el funcionamiento diario de la liga. ¿Vale? Por otro lado, tendríamos los árbitros, ¿vale? Estos son importantísimos. Al final son los que garantizan el cumplimiento de las reglas, ¿vale? Sobre estos vamos a hablar más. Pero son tan importantes porque van a cumplir sobre todo dos funciones, aparte del obvio, ¿no? Del que se encarga de la integridad, de que la integridad de la competición se cumpla, van a ser primero la primera línea de apoyo del jugador. Si el jugador le pasa algo, tú eres, como árbitro, eres su primer, ese es su primer punto de contacto, ¿vale? Entonces es importantísimo que seas accesible, que estés ahí. Y luego van a crear el puente, son el puente entre producción y competición. Cuando vamos a producir un evento, ¿no?, y lo vamos a transmitir, para poder coordinarnos, los árbitros van a ser los que ayuden, ¿vale?, en esta tarea. Por otro lado, podríamos tener, tenemos los admins, ¿vale?, que estos son los que se encargan realmente del día a día, de la parte más administrativa, pues desde las inscripciones hasta resolver disputas. El Player Support, que normalmente lo tenemos sobre todo en presenciales, ¿vale?, que se va a encargar de dar la asistencia directa. Pues, oye, hay que ir a recoger a los jugadores, hay que coger los viajes para que vengan a nuestro evento, ese tipo de cosas será él el que se encargue. Y luego la parte de más técnica, más encargada del juego, tendríamos el Observer, que será, pues, cada vez que veis una competición, ¿no?, y lo veis a través de YouTube o de Twitch, vemos que cuando estamos viendo el juego vemos que las cámaras se mueven, ¿no? Dependiendo del juego, a ver si estamos igual en un fighting game, lo tenemos todo en la misma cámara. Pero si, por ejemplo, estamos hablando de un Counter-Strike, voy a tener varios personajes, me voy a tener que mover en el mapa, ¿no?, porque no lo puedo sacar todo en un recuadro, me tengo que mover. Entonces, el observer va a ser el que se cargue de mover esa cámara y es importantísimo porque a los casters y a los analistas son los que les va a proveer de toda la información que necesitan para poder castear esa y poder retransmitir la partida, ¿no? Y por otro lado tendríamos el server operator, que no estará presente siempre, obviamente, pero en aquellos juegos en los que tendré un servidor y tendré que gestionarlo, él será el que se encargue, ¿vale? Y entonces también tenemos que tener en cuenta ciertos elementos que son importantes a la hora de arbitrar, ¿no?, y a la hora de administrar una competencia. Probablemente estos ya estarán decididos cuando vosotros hagáis el trabajo, si sois admins o árbitros, pero que es importante que los tengáis en cuenta porque de ellos va a depender cómo realicéis vuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, pues la modalidad, ¿no?, si es online o si es presencial. Creo que es evidente, ¿no?, la diferencia, pero claro, en un online voy a tener que encargarme pues de la plataforma online, de si tienen que tener algún tipo de software, cómo se tienen que conectar, cómo me voy a comunicar con ellos, toda esa parte. En un presencial pues voy a encontrar más la parte del venue, ¿no?, la infraestructura, voy a intentar acordarme, ¿no?, de toda la parte técnica, de los materiales que voy a necesitar, todo el hardware, ¿no?, para poder realizar el evento. En la disciplina del juego, pues obviamente no es lo mismo tener
un juego en el que es un 1 versus 1 o un juego en el que tenemos 5 versus 5. Si tengo que montar un presencial de ello, voy a necesitar una infraestructura para poder albergar a todas esas personas, ¿no? Estas cosas son importantes conocerlas. Además, sobre todo para saber qué sorpresas me voy a encontrar. Aquí es muy importante que el admin o el árbitro conozca el juego, pero conozca el juego en un sentido no en el sentido como los jugadores, ¿no? De estrategia, de, para hacer, tengo que hacer esto, ¿no? Para ganar esta ronda, no. Es más en el hecho más técnico del juego, más de base, más de cómo funciona, qué fases tiene, si compro, ¿no? Si tengo diferentes elementos, ¿no? Pues si tengo dinero, si tengo que comprar ítems, ¿no? Este tipo de cosas. Pues ahora, por ejemplo, pues tenemos un problema y tengo que echar para atrás y tengo que poner la partida de nuevo en alguna ronda en específico, tengo que tener cierta información para poder hacer esto. La fecha, el mercado, ¿no? La repercusión, obviamente. Pues si voy a poner un evento y quiero hacer mi competición y resulta que la pongo a la vez que igual otros eventos que hay, pues probablemente voy a tener menos afluencia en el mío. Pues lo que he comentado antes de la hora, ¿no? Adaptarme a los horarios de a quién quiero tener o para quién va, ¿no? Mi competición y la repercusión que va a tener. El nivel amateur versus profesional. Y aquí hay una parte clave en cómo vamos a actuar. Cuando estamos hablando de un amateur, obviamente no esperamos desde el lado de competición que pues la gente amateur sepa cómo funciona todo el sistema. Entonces, tenemos que guiar mucho y tenemos que tener mucha mano, porque si nos ponemos de forma muy estricta, el objetivo normalmente de la competición es que se lo pasen bien, ¿no? Que venga la gente y pruebe y se nutra y sepa un poco, ¿no? Y aprenda cómo es el flow de una competición. Y claro, si me pongo muy estricto y quito y echo a todo el mundo, pues probablemente voy a dañar esa percepción de la competición y la gente va a dejar de apuntarse. Esto también, como he dicho antes, influye en el espectador. Si la va a ver y ve que no hay, ¿no? Que cada vez se apunta menos gente, pues al final va a tener menos, va a gustar menos, entonces va a traer menos, va a haber menos gente, al final va a morir, ¿no? Al final es importante saber cómo mediar, ¿vale? Con las normas. Luego hablaremos de esto. Si es una liga regular o si es un torneo concreto. ¿Cuántos días va a durar? ¿No? ¿Es un día o es una liga regular? Y también, claro, junto a esto, ¿qué formato voy a tener? Y además, ¿cuánto staff voy a necesitar? ¿No? Y luego las licencias. ¿Necesito una licencia para poder hacer esto? ¿Necesito hasta qué punto puedo hacer una competición? ¿Con qué condiciones? ¿Con qué, yo qué sé, grafismos? ¿No? Este tipo de cosas tengo que tener en cuenta. Y si, por ejemplo, está el producer presente, ¿qué agentes tengo de los que he comentado antes van a estar también presentes? Porque obviamente me voy a tener que coordinar con ellos. Y entonces realmente lo que hemos venido a hacer aquí, ¿cómo es la vida de un admin? Pues es muy intensa, eso ya os lo puedo decir. ¿Vale? No es fácil, es algo que vais a notar al final, nos daremos cuenta realmente qué es lo importante para ser un admin, pero os voy a contar un poco cómo sería su día a día. ¿Vale? Habrá diferencias, obviamente, entre un online y un presencial, os voy a contar un poco cada una de ellas, para que veáis un poco, os hagáis una idea de qué fases tenemos. Primero tendríamos una parte de configuración o de publicación de la competición, ¿no? Tengo que darla a conocer para saber que está ahí, para saber que la gente, ¿no? Para que la gente lo conozca, para que la gente se pueda apuntar a ella. Luego voy a tener una fase de inscripción y aquí el admin, ¿qué va a hacer? Pues en la primera, la parte anterior, la va a configurar, en esta parte se va a encargar de dar apoyo, ¿vale? A la gente que se quiera inscribir en ella. Normalmente a veces, no normalmente, a veces puedes tener reglas, ¿no? Pues que tenga una limitación de edad o que pueda haber una limitación por países. Como sabemos al final, como he dicho antes, esto es tecnología y a veces ya sabemos que nos gustaría jugar todos juntos muchas veces, pero es imposible porque tenemos pues latencias, ¿no? Los servidores si están muy lejos, no podemos jugar de forma fluida. Entonces, hay veces pues que tenemos que poner limitaciones, por mucho que no nos guste. Entonces, aquí el admin nos va a dar un poco ese apoyo para guiarnos en este proceso. Y luego ya empezaría lo que llamaríamos la jornada, ¿vale? Y esta parte se podría repetir tantas veces o tantos días como tengamos una competición. Y aquí tendremos varias fases, ¿vale? En una fase online tendría una fase más de check-in, ¿no? Que es
La fase anterior ha sido, yo me he apuntado, esta fase es, hola, estoy aquí, he venido, voy a jugar, ¿no? Confirmo que quiero jugar y esto es importantísimo para saber a qué me voy a enfrentar. Eh, Además, si estoy en online, probablemente me tenga que lanzar el bracket o lanzar cuando decimos o lanzar la competición. Cuando decimos lanzar el bracket, lanzar la competición es cuando lanzamos los enfrentamientos, ¿no? Es cuando veis, ¿no? Si vosotros consultaríais la hoja o la página donde está la competición descrita, que normalmente montamos ese esquema, ¿no? De bracket, ya sabéis, como sabéis, ¿no? En deporte tradicional también se utiliza. Pues hay veces pues, que tengo que hacer un seeding, que tengo que colocar a la gente en cierta posición para poder compensar la competición. Entonces, esto lo haré en esta parte. Y de aquí lanzaré la competición. Entonces, en una partida online significará que los jugadores empezarán las partidas. Y aquí es importantísimo, pero muy importante, importantísimo, ser proactivo. Proactivo. La gente por naturaleza normalmente espera. Cuando tienes un error, estás, eh, tengamos en cuenta que estás jugando y estás en un momento en el que estás nervioso, ¿no? Estás tenso porque hay muchas cosas que son nuevas y no quieres jugar y quieres empezar a competir. Entonces, normalmente toma un tiempo en levantar la mano y decir, oye, tengo un problema. Entonces, es muy importante que el admin esté ahí, sea él el que llegue y diga, hola chicos, estoy viendo que tenéis un problema, ¿no? Normalmente esperamos un tiempo prudencial y vamos observando que todos los partidos vayan comenzando y si vemos que uno no da señales de vida, entonces es cuando pues vengo y digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿No? ¿Qué os ocurre? ¿Cómo os puedo ayudar? Además, esto es importante porque si tenemos una retransmisión y, por ejemplo, tenemos un bracket en el que unos partidos dependen de otros, que uno empiece más tarde nos va a retrasar toda la competición. Y hay muchas veces que los tiempos tampoco son muy grandes, ¿no? Si estamos haciendo una competición de una tarde y tenemos unas horas, ya no podemos terminar la competición a las 2 de la mañana, ¿no? La gente, pues obviamente va a estar cansadísima y no. Y lo que digo, ¿no? Lo que he dicho antes, es importante que estemos siempre ahí. Por otro lado, en la parte más de presencial, pues sería cambiaría un poquito el proceso. Aquí no tendríamos un check-in porque ya sabemos quiénes van a competir, pero sí que les daremos una entradilla de cómo se va a desarrollar todo el evento, cómo tienen, pues si estamos en un escenario, ¿no? Si tienen que entrar al escenario, cómo tienen que hacerlo, cómo va a ser el procedimiento, qué paradas programadas va a haber, y esto es importantísimo. Digo programadas, ¿vale? Porque todo lo que se conozca de anterioridad es importantísimo para que tú ya como jugador o como staff sepas qué te esperas durante la jornada o qué cosas van a venir. Y entonces te encargarás también de que los jugadores pues prueben, calienten, ¿no? Si tienen algún tipo de problema, de solucionarlo. Y a partir de aquí, una vez comienzan, en ambos lados será realmente gestionar disputas, ¿vale? ¿Qué ocurrirán? Luego veremos, luego hablaremos de ellas. Entonces, como ya os habéis dado cuenta, hay dos cosas importantes aquí. Una, cada segundo cuenta. Cada problema no esperado que ocurra, ¿vale? Cada cosa que no tenga prevista que vaya a pasar, eso es algo que va a parar la competición. Y esto va a tener una repercusión primero directa en el juego, en los jugadores, en su inercia. O sea, estas cosas pueden realmente hacer que un partido de repente cambie, ¿no? Y vaya hacia el otro lado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto y es muy, muy importante que resolvemos el problema al momento o lo más rápido posible. Entonces aquí, lo que decía antes, ¿no? El estar preparado para salir, estar muy, muy concienciado de las cosas que pueden pasar, ¿vale? De que me tengo que enfrentar rápido y lo tengo que resolucionar rápido. Vale, y otro, como he dicho antes, pues para la sensación que damos de cara al espectador que lo está viendo. Y luego tendríamos la fase final, que aquí pues realmente son resultados o avanzar los enfrentamientos o las cosas que tengo que hacer. Y después de toda competición, ¿vale? Esto es importantísimo, es que haya una sesión de feedback, ¿no? De autocrítica, de evaluar qué cosas se han hecho bien y qué cosas se han hecho mal, ¿vale? Para que esto no vuelva a ocurrir, podamos hacer mejoras y cada vez que hagamos algo, lo hagamos mejor, ¿vale? Esto es al final de qué va la historia, ¿no? Y sobre todo también utilicemos este tiempo para escuchar a la comunidad, ¿no? ¿Qué cosas tienen? Ellos van a tener mucho que decir porque son los que han podido verlo desde fuera, ¿no? Entonces es importante que hables con ellos.
Eh, y entonces, pues, como he dicho antes, ¿vale? No va a haber ninguna competición en la que no haya algún tipo de disputa, ¿vale? Esto es inevitable. Esto es inevitable. Esto dependemos primero de la tecnología y luego de que genera muchos sentimientos. Entonces, esto siempre va a generar problemas de algún grado. Y entonces es importante que tú, como administrador, no te dejes abrazar por mucha gente, ¿no? De repente, cuando hay un problema, te va a venir un montón de gente, ¿no? Ansiosa, ¿no? Y acalorada, ¿no? Y con mucha información por muchos lados. Entonces, es muy importante que bloquees todo y te centres y hagas las preguntas concretas, las preguntas correctas, voy a decir, para obtener la información que necesitas. ¿Y por qué digo esto? Porque tú eres el admin, tú tienes que conocer, tú eres el que conoce la normativa, ¿vale? Y la debe conocer además al dedillo y tiene que ser como no sé, tu Biblia. Porque además probablemente ese será el único momento en el que el jugador, ¿vale? Se la mire realmente, ¿vale? Por parte para los jugadores que me están escuchando, por favor, mirar la normativa, es tremenda importante. No solo para que la competición vaya bien, sino para que también detectar cosas que puedan pasar. Pero lo que me refería es que al final vosotros como administradores tenéis la visión 360. Vosotros sabéis todas las consecuencias que van a tener las acciones que realizan los jugadores en vuestra competición y también sois conscientes de las consecuencias que van a tener las decisiones que toméis vosotros. Entonces, es muy importante mediar, ¿vale? No es mejor árbitro el que cumple estrictamente con la ley, sino aquel que sabe aplicar la norma cuándo y cómo hacerlo, ¿no? De la manera más justa. Y esto es muy, muy importante. Además, otra nota para si algún jugador me está escuchando, no, y digo esto porque cuando se crea una disputa, pues hay muchos sentimientos en juego, ¿no? Y es un momento acalorado. Entonces, los jugadores tienden a llevárselo a su terreno, obviamente. Entonces, es mejor ser siempre honesto, ¿vale? Y no llenarle al admin con un montón de información, sé escueto, sé concreto, ¿vale? Sé claro y todo irá muchísimo mejor. Por parte del admin también. Es muy importante que tengas una comunicación fluida con ellos, ¿vale? Que sea objetiva y que sea muy empática, ¿vale? O sea, no tengas en cuenta ciertas cosas, ¿no? No te dejes llevar porque de repente alguien te ha dicho algo, ¿no? Y te has sentado mal y no escales eso, ¿vale? Tú tienes que mantener esa apaciguar, ¿no? Mantener esa calma. Y si algo se está saliendo, ¿no? Y se está volviendo muy complicado o está creando mucho más problema, oye, siempre está bien, no hay ningún problema en retirarse, poner a otra persona en ese momento concreto que trate el problema y tú apartar y dedicarte a otras cosas, no pasa nada, también está muy bien, es perfectamente normal. Y hay que tener en cuenta que también hay veces que las normas no se aplican al momento, ¿vale? Hay veces que depende del grado de lo que haya pasado en la competición. Es verdad que no tienes por qué tomar la decisión en ese momento. A ver, cosas que sí, que vas a tener que hacerlas porque en ese momento pues inciden totalmente en si la competición puede seguir, pero hay otras que se pueden hacer y se pueden tomar a posteriori y además que necesitan, porque probablemente necesitamos recabar más información, porque hay que darle una vuelta no hay que pensarlo, porque hay que hablar con otros agentes, porque cualquier cosa que repercuta o que haga daño a la competición y provoque un retraso masivo o haga que pues, se tenga que posponer o incida o algo pase con alguien o con algún jugador o con algo gordo, ¿no? que dañe la competición, vamos a tener que hablar con los patrocinadores y vamos a tener que hablar también seguramente con el periodista si está implicado. Entonces es importante tomarse su tiempo, ¿vale? Con las cosas delicadas y pensarlas bien. Entonces, ¿qué realmente necesito ser para un buen profesional y poder administrar, ¿no? Y organizar competiciones de la mejor manera? Pues ya os habéis dado cuenta de que esto tiene más que ver con el juego, tiene que ver con las relaciones humanas, ¿no? Y esta es la parte además muy bonita que tiene
el sector o por decirlo esta parte, ¿no? de organizar administración, de organizar y administrar competiciones. A mí es la que más me gusta, ¿no? Es la que realmente me da la vida. Entonces, para ser un buen profesional, ¿qué necesito? Pues necesito conocer el juego, pero como lo he dicho antes, conocerlo en un nivel más técnico, ¿no? ¿Qué cosas pueden fallar? ¿Qué bugs puede tener? ¿Qué cosas pueden suceder a nivel técnico para poder bueno, a veces no voy a poder preverlas, pero sí saber que pueden pasar y entonces estar predispuesto a actuar de una manera o de otra para poder solventarlo en el mínimo tiempo. El trabajo en equipo es primordial. Aquí no estamos solos, ¿vale? Como he dicho antes, al final esto es una red, tengo un equipo de producción, tengo... Seguramente estaré con un equipo de admins, no seré el único que esté ahí, y entonces la comunicación entre nosotros y el trabajo en equipo es importantísimo, ¿sabes? El fallo de uno al final no es fallo único, ¿vale? Es fallo de todo el equipo. Entonces, si a una competición no sale bien por una persona, sale bien por todo el equipo, sale mal por todo el equipo. Entonces, esto es importante que lo sepamos y que estemos siempre, que tengamos esa confianza en nuestros compañeros. Que la comunicación, como he dicho antes, sea fluida, objetiva y empática, ¿no? Tienes que tener en cuenta que esto, pues al final, como hemos dicho, hay muchas cosas en juego, hay muchos sentimientos en juego que tenemos que tener en cuenta. Y luego la última, y esta creo que es la más importante y probablemente es difícil, es práctica, es la resolución colectiva de problemas. Y aquí es donde, pues ante cualquier problema que te puede suceder, a veces vas a tener que tirar totalmente de creatividad para solucionarlo. Y cualquiera que haya estado implicado en algún evento lo sabe seguro que las cosas pasan y muchas veces pasan sin que ni siquiera te las hayas imaginado y entonces hay veces que requieren pues resoluciones pues un poco más fuera de, ¿no? de lo que uno se imaginaría. Entonces es importante que lo conozcamos. Y bueno, hasta aquí sería un poco lo que tenía preparado por hoy para contaros. Espero haberos dado un poco más de visión sobre qué es esto.